tengo acá algunos datos que reafirman y le quitan a todo el que nos escucha las esperanzas en la humanidad. Eh, un experimento que se llevó a cabo en 1963, pero ha tenido sus versiones más modernas actualmente. Si lo buscas en internet, en YouTube o donde quieras, lo buscas como el experimento de Milgram. eh, lo vas a encontrar muy fácilmente. Es muy popular. No sé si sabes de qué trata. No, la verdad que no. Ilústrame, por favor. Muy bien. Era un experimento que trataba de demostrar esto mismo que estamos hablando, si la maldad era algo que estaba dentro nuestro y si a las personas podían llegar a hacer actos horribles contra otras simplemente porque una figura de autoridad, que ni siquiera era una autoridad muy grande, simplemente que fuera un poquito más, que tuviera una autoridad un poquito más grande que la tuya, te lo pidiera amablemente, ni siquiera lo obligara, le pidiera amablemente que lo hiciera, sin titubear, y la persona iba y lo hacía. Eh, Te explico más o menos cómo era. En ese tiempo lo que hicieron fue hacer un llamado abierto a un experimento en una Mm. facultad de psicología, para que la gente fuera y se inscribiera. Se corroboró que fuera, obviamente, gente que fuera saludable mentalmente. Eh, y se lo llamó a un cuarto donde ya había otra persona que decía también ser una persona que quería participar del experimento. Lo que la persona, una de esas personas que era la candidata con la que iban a experimentar, no sabía, es que esa otra persona no era un participante, sino que era un actor que se hacía pasar por participante, que también participaba del experimento. Eh, Venía un doctor o un experto, que era la figura de autoridad, que les explicaba lo que iban a hacer, les daban a escoger entre dos papelitos para hacer como que al azar le iban a tocar el puesto un puesto a cada uno. Eh, a la persona con la que iban a experimentar le tocaba el papelito de maestro, eh, y al otro, que era el actor, le tocaba el papelito de estudiante. Los dos papelitos decían maestro, pero el actor decía que como al otro le tocó maestro, a él decía que le tocó el estudiante, no le mostraba el papelito. Le pasaron a explicar que lo que iban a hacer es que al estudiante, o sea, al actor del experimento, lo iban a atar en una silla y le iban a conectar unos electrodos que lo que iban a hacer era pasarle una descarga eléctrica cada vez que el participante con el que experimentaban, que era el maestro, eh, al hacerle una actividad y esa persona fallar, iba a tocar un botón y le iba a pasar una descarga eléctrica a el estudiante. Para que se metiera más en el experimento, a esta persona con la que experimentaban le dieron una prueba, le pusieron un electrodo y le dieron una prueba de cómo se sentía una descarga eléctrica. Con la descarga más baja, creo que eran 45 voltios, la descarga más baja, eh, le hacían sentir lo que era y ta, para que sintiera realmente cómo iba a empezar a sentir las descargas esa persona. Al actor este, que lo conectaron al electrodo, lo dejan en un cuarto cerrado, no se puede ver adentro, y al maestro lo ponen en un cuarto aparte. A través de un micrófono, el maestro se comunica con el estudiante y le pasa una serie de palabras que no tienen nada que ver una con otra, palabras sueltas, en cierto orden. El estudiante, después de escuchar las palabras, tenía que seguir el mismo orden. Era como un experimento de memoria. Si el estudiante fallaba, se le daba una descarga. Y cada vez que fallaba, le iban a aumentar la descarga hasta que llegaba a descargas que eran muy letales. El máximo de todos era 450 voltios, que es una descarga letal. Mata a cualquier persona que alcance ese nivel. El tema es que fue pasando, la persona se fue equivocando a propósito, eh, y le fueron incrementando la descarga. Llegando a ciertas descargas, esa persona se empieza a quejar de que le duele, que las descargas, que ya no quiere participar más. El maestro mira al experto,
a ver qué le dice, si pueden parar el experimento, y no, le dice que continúe, por favor, que esa persona va a estar bien, que no pasa. Pero así como te lo digo yo, tranquilamente, sin problema. Simplemente le insiste que continúe. Si ese maestro, si esa persona no quisiera seguir con el experimento, simplemente tendría que irse del cuarto y irse porque nada le impide irse. Lo único que le impide es que esa persona le dice que continúe con el experimento. Resulta que al final del experimento, el 65% de las personas, eh, aunque se notaba mucho que no querían hacerlo, Mm. llegaron a aplicar la descarga letal de 450 voltios. Llegaron a... el 65% de las personas llegaron a matar a esa persona. Eh, Solo por nada de autoridades que simplemente estaban porque, poniendo. sí, simplemente porque una persona se los decía. Y el 100% de las personas, todas las personas llegaron a los 300 voltios, que era una descarga que dejaba inconsciente a la persona. O sea que incluso cuando le preguntaban, tenían la orden de seguir aumentando la descarga eléctrica de todas formas y ellos lo hicieron de todas formas. Es como que simplemente porque te ordenan hacerlo. Vos pensás que las guerras funcionan exactamente igual. La guerra real se da entre muy pocas personas, las personas que están en el poder. Yo qué sé, por ejemplo, si pensás en la Segunda Guerra Mundial, era Hitler y su grupo de generales nazis contra Mm. los mandatarios de distintos países que estaban en contra o contra los países en los que Alemania invadía o hacía guerra. El resto de los involucrados en la guerra eran personas que simplemente obedecían órdenes y estaban motivados por el miedo a que no querían ser lastimados, simplemente por el país que los atacaba, simplemente eso. Así que, en definitiva, confirmamos cada vez más que somos más animales de lo que podríamos creer, porque el humano está muy destinado a pensar de que es un ser supremo, totalmente independiente, y ya vemos que no lo somos, que siempre dependemos de que alguien nos mande, de que alguien nos diga qué hacer, estamos mecanizados para eso y así producimos la mayoría de las cosas. O sea, es como una manada de lobos y la manada sigue al lobo más grande, al más viejo, al más sabio. Somos tan solo un animal un poco más desarrollado.